Buenas, vamos a resolver un ejercicio, concretamente también de un motor de corriente continua en serie. Concretamente tenemos los datos que aparecen a continuación: la potencia útil o mecánica de 10 caballos, la resistencia del inductor y el inducido, y bueno, también la tensión con la que va a estar alimentado el motor y la fuerza contra electromotriz de 134 voltios. Primera parte, lógicamente, es el esquema. Y le tenemos. Siguiente apartado es la intensidad que pasa por cada una de las bobinas. Para eso planteamos la ecuación que ya en el ejercicio anterior ya vimos. La tensión será igual a la intensidad que pasa por las dos resistencias más la fuerza contra el electromotriz. De aquí despejamos la intensidad y obtenemos el valor de 60 amperios. En cuanto al siguiente apartado, el apartado 2, el apartado C, tenemos que calcular el rendimiento. En este caso tenemos que la potencia útil es de 10 caballos, como un caballo son 735,5 vatios. La potencia útil o mecánica será de 7.355 vatios. Por tanto, la potencia eléctrica, que es tensión por intensidad, si la tensión con la que estamos alimentando el motor es de 200 voltios y 60 amperios son los que hemos calculado anteriormente, nos sale que la potencia eléctrica es de 12.000 vatios. Por lo tanto, el rendimiento será igual a la potencia mecánica partido por la potencia eléctrica, o lo que es lo mismo, potencia útil partido por potencia absorbida, 7.355, que es la útil, por la 12.000, que son la eléctrica, 61% es el rendimiento de la siguiente máquina. El apartado D es calcular la intensidad en el momento de arranque. Bueno, aquí, si nos vamos a la parte de teoría, tenemos que la fuerza contra electromotriz, lo que sería en el capítulo 8 de velocidad y par de un motor de corriente continua, la fórmula que te aparece aquí, donde U es la tensión del inducido, o lo que es lo mismo, la fuerza contra la electromotriz. Con esta ecuación deducimos que la fuerza contra la electromotriz depende de la velocidad. Esto es importante porque también, como aparece en el capítulo 4 de los arranques, eso implica que según la ecuación la fuerza contra electromotriz será cero. Entonces, en el planteamiento del ejercicio, la misma ecuación, ¿vale?, que tenemos ahí. Si en el arranque se cumple que la fuerza contra la electromotriz es cero porque la velocidad es cero, lógicamente, porque es en el momento justo del arranque, pues si planteamos la ecuación, como ya hemos visto, la fuerza contra la electromotriz en el arranque es igual a cero. Si sustituimos los valores en la fórmula, como la fuerza contra la electromotriz es cero, bueno, pues tenemos que la intensidad, la tensión es 200 voltios, la suma de las resistencias es 1,1, la intensidad total es 181,81 amperios. Ahora lo que nos piden en el siguiente apartado, en el apartado E, es regular esa intensidad o disminuirla de 181,81 a 125. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues añadiendo un rheostato. En ese momento se cumple, lógicamente, como es en el arranque, la fuerza contra la electromotriz es cero, y a las resistencias inicial del inductor, de la citatriz, y del inducido de 1,1 hay que sumarle la del rheostato para el arranque. En total tenemos esta ecuación. Entonces, pues bueno, teniendo la tensión que es 200, la intensidad está multiplicando las resistencias, pasa dividiendo. 200 partido por 125 amperios, que es la intensidad que deseamos, será igual, y ahora aquí tenemos la suma de las dos resistencias, 1,1 más la del rheostato, obtendremos la resistencia del rheostato necesaria. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.